problema ahí con el micrófono. Vamos a iniciar. Ok, el nombre de la sesión es cómo hacer debug si no eres ABAP. Y el contenido de esta va a ser una breve introducción a lo que es la definición de lo que son los estilos de debug, tipos de breakpoint, depuración de variables ABAP, avanzar o cómo avanzar por el programa, cómo guardar una sesión debug para uso posterior, análisis y debug de errores de autorización, cómo hacer un debug a ventanas modales o pop-up, cómo hacer debug a partir de un mensaje de error, cómo hacer debug a procesos de fondo o lo que llamamos jobs, y por último, cómo editar una tabla a través de debug. Ok, entonces, bueno, para iniciar el debugger o debug es una de las herramientas más poderosas que tiene SAP para el análisis, solución de problemas. Esta se utiliza para ejecutar programas paso a paso y nos permite verificar la lógica de programas, así como inspeccionar contenido de variables, contenido de tablas internas, tablas estándar, variables de sistema y áreas de memoria, entre otras opciones. Es importante señalar que para poder realizar este tipo de actividades es importante contar con la autorización con el usuario con el que vamos a trabajar, con el que vamos a hacer debug. Ahora, dos estilos de debug. ¿A qué se refiere esto? Anteriormente en las versiones de SAP, para hacer debug o debuguear en los programas, la ventana que nos mostraba es como la que se ve en la imagen, era un poquito anticuada y la verdad muy poco amigable. Entonces, en las versiones más recientes, pues SAP hizo una actualización a esta ventana y actualmente en algunos sistemas todavía se puede tener acceso a las dos modalidades. Puedes tener la ventana de debug como antes o la versión anterior y la nueva. ¿Cómo podemos acceder a esta? Pues a través del menú Utilidades, luego Opciones. Nos va a abrir una ventana en la que vamos a ver varias pestañas. Vamos a elegir la de Editor ABAP y luego Debugging. Y ahí, si nuestro sistema nos lo permite, pues vamos a tener las dos opciones, la que es función debugging clásica, que es la que vimos anteriormente, y la nueva, que es como se ve en esta imagen. Digo, por lo regular, la verdad, ya usamos la nueva, la anterior no es muy amigable. Ahora, ya que tenemos definida nuestra ventana de debug, tenemos dos opciones o herramientas con las que vamos a iniciar nuestro debugueo. Estas son los breakpoints. Como su nombre lo dice, son puntos en los que nosotros vamos a decidir o queremos que nuestro programa o proceso se detenga. Entonces, existen dos. Uno es el breakpoint de sesión y el otro el breakpoint externo. El de sesión, como su nombre lo dice, pues está solo activo para la sesión en la que estamos trabajando. Es decir, si yo estoy con mi usuario, por ejemplo, P. Saldívar, en esta sesión, el break o los break que yo ponga en los programas o funciones solo se va a activar con mi usuario y en ese momento. Es decir, si están trabajando otros usuarios, los que sean, con la misma transacción o el mismo programa, para ellos va a ser transparente. El debug, el modo debug, solo lo voy a ver yo. A diferencia del breakpoint externo, por ejemplo, si X usuario está utilizando una transacción y yo pongo el break con su usuario, cuando él esté trabajando en esa transacción, a mí me va a lanzar la ventana de debug. Ese es el breakpoint externo. ¿Cómo lo activamos? Bueno, igual en la misma ventana de utilidades, la misma pestañita de editing, ahí vamos a tener la opción de cambiar el usuario. Por default nos va a poner el nuestro. Entonces aquí vamos a poner o cambiar el usuario con el que queremos debuguear. O por ejemplo, el usuario que esté trabajando con cierta transacción, vamos a poner ese usuario, lo guardamos y cuando él ejecute esa transacción, en nuestro equipo se va a lanzar la ventana de debug. Y bueno, ya podemos comenzar. Ahora voy a poner un pequeño video con el ejemplo de cómo se ponen los breakpoints y cómo se utiliza. De entrada, pues tenemos que tener acceso a la transacción SE38. En este ejemplo, bueno, ya tenemos el nombre de nuestro programa, le damos visualizar y vamos a tener la visibilidad de nuestro código.
Aquí si nosotros ya tenemos una idea de dónde poner el break, pues lo colocamos. Esta pantalla es lo que les mencionaba, donde podemos hacer el cambio de usuario para el breakpoint externo. Como podemos ver, en el video, como podemos ver en el video, en la parte de arriba se ven los iconos de los breakpoints. Entonces tenemos la opción de colocarlos directamente en la línea o activarlos a través de estos iconos. Ahorita lo va a mostrar el video. Y entonces aquí nosotros elegimos en qué línea vamos a colocar nuestro break y puede ser dando clic directo sobre el código, se activa y desactiva, o posicionar el cursor y a través de los iconos dar clic y de igual forma se activa y desactiva. Hasta este punto nosotros ya dejamos activa nuestro breakpoint, listo para nosotros ejecutar la transacción y que entre el modo debug. Ok, ahora, ya que entra este modo debug, pues podemos ver el código y la línea en la que nosotros pusimos nuestro break. De esta pantalla lo que nos va a interesar es la pestaña Desktop 3. Las otras dos no es que no nos sirvan, pero a nosotros lo que nos ayuda es tener visibilidad de las variables, tablas, estructuras. Del lado derecho vamos a ver otras pestañas que dice variables 1, variables 2, locals y globals. En las dos columnas, variables 1 y variables 2, nosotros vamos a tener la libertad de poner las variables o estructuras que nosotros querramos. ¿Cómo lo hacemos? Dando clic sobre, por ejemplo, este campo o esta tabla IADRTEL. Yo le doy doble clic y en automático me lo va a habilitar del lado derecho. La columna locals y globals, pues nos muestra lo que son tablas o variables locales, las que se utilizan, por ejemplo, nada más para este programa, y en las globales, las que se utilizan a nivel global que lleva el programa principal. Dentro de esta herramienta, ya en la pantalla de debug, tenemos lo que ya, por ejemplo, aquí ya tenemos la vista de tablas, de variables, de campos. Es importante tener en cuenta que cuando nosotros tenemos este iconito habilitado del lapicito y nosotros le damos clic, vamos a tener la opción de eliminar o modificar el dato que se encuentra contenido en el campo, en la tabla. Entonces, sí es importante que al hacer este tipo de actividades sepamos pues el riesgo que corre, ¿no? Por lo regular, este tipo de actividades se deben hacer en desarrollo o calidad. Se han realizado en productivo, sí, para temas específicos o críticos, no sé, por ejemplo, problemas con facturación y que no hay como el tiempo de replicar el escenario en otros ambientes, pues se tiene que entrar a hacer debug en este ambiente, pero siempre con el cuidado o la precaución de los datos que se están manejando. Ahora, otras opciones o herramientas que tenemos para debug. Existen estas 4 herramientas que son el paso a paso, el ejecutar, retornar y continuar. Estas puedes utilizarlas ya sea a través de las teclas de función F5, F6, F7 o F8, o como se ve aquí en el menú, pues directito en los botones. Pero bueno, ya cuando pues es una actividad muy recurrente es más fácil el F5. Entonces, bueno, estas a qué hacen referencia. El paso a paso, como su nombre lo dice, es ir analizando el programa o el código línea por línea. Esto se utiliza, por ejemplo, cuando no conoces la transacción y pues tienes que empezar a conocer el proceso, por dónde va, que estás buscando como algo en específico, pues no queda de otro más que irte línea por línea. El ejecutar o F6, bueno, esto lo que hace es que si tú estás dentro de estás en la línea de código y, por ejemplo, aquí ves una función, el F6 lo que hace es que de esta línea tú te vas a saltar o vas a correr la función sin entrar a ella. Corre el programa o corre el proceso sin que entres al código. Y la de retornar o F7, bueno, esa, por ejemplo, estás dentro de igual una subrutina y tú ya no quieres irte recorriendo toda la subrutina, le das el F7 y lo que va a hacer es sacarte de esa subrutina sin sacarte del programa.
Y por último, el F8 continuar, pues bueno, si tú en el punto en el que te encuentres, tú le das F8, lo que va a hacer es correr toda la ejecución del programa sin detenerse en sus rutinas o a finales de función, sino va a correr todo el programa hasta llegar a la ejecución completa. Y aquí vamos a ver un ejemplo. Igual es acceder a la transacción C38, nuestro programa. Aquí es porque nosotros tenemos en cuenta que ya conocemos el programa. Y bueno, ya también decidimos dónde poner un break, ¿no? Ya tenemos el programa, medio lo conocemos, sabemos dónde colocar nuestro break, ejecutamos el proceso. Aquí se detuvo nuestra línea 45 y esto es lo que les decía, esa es la visibilidad de las pestañitas, pues que la verdad nos sirve o nos interesa la desktop 3. Aquí, como les mencionaba, se pueden ver las estructuras o tablas globales. Esta es la forma en la que se ve el contenido de una estructura y esta la de una tabla. Aquí vamos a utilizar el F5 para entrar a ese perform. Y vamos a ir línea por línea. En el F5 se va línea por línea. Vamos a entrar a este perform get data. Y como les mencionaba, para, por ejemplo, ver el contenido de las variables, solamente basta con dar doble clic sobre la variable o tabla estructura que queramos revisar. Les mencionaba, cuando nos habilita el lapicito, pues podemos borrar o modificar el contenido de esa variable. Hay otra herramienta que tenemos ya dentro de nuestro debug y es, por ejemplo, poner un break ya dentro de nuestra sesión. Le damos guardar y lo que va a hacer es que la siguiente vez que lo ejecutemos nos va a guardar este punto en el que queremos detenernos. Otro es, por ejemplo, si no queremos ejecutar una parte de código, nos da la opción de saltarnos de una línea a otra sin ejecutar ese código, a diferencia de lo que sería el F6 o F7, que ejecuta el código, te pones en un punto y lo va a ejecutar hasta donde tú quieres que corra. Esto lo que hace es no ejecutar. O sea, te saltas esa parte. Esto es muy útil para cuando quieres, no sé, saltarte una validación por algún mensaje de error que esté mandando o no quieras que ejecute cierto proceso por un manejo de datos, puedes utilizar esta herramienta. Y bueno, aquí lo que vamos a hacer es darle un F6 para que nos saque de la subrutina. Digo, por cuestiones de que de seguridad por datos ya no pongo el resultado de los datos que arroja, pero básicamente así es como se entra y se pone los breaks. Ahora, hay otra manera de entrar al modo debug cuando no conocemos el nombre del programa o no sabemos ni por dónde empezar. Lo que hacemos es ejecutar la transacción. En algunos casos solamente es replicar el escenario y justo antes de que ese escenario se ejecute, colocar el comando diagonal H. Aquí vamos a ver un ejemplo para una transacción estándar. Vamos a ejecutar la S93. Colocamos nuestro comando diagonal H y vamos a poner el código de transacción que nosotros queremos analizar. La que sea, o sea, aquí no importa, aquí lo que queremos aquí es nada más para ver cómo entramos al modo debug. Entonces nos abre nuestro modo y aquí ya podemos, no sé, comenzar pues a debugar con el F5, F6, es decir, de que tengamos. Ahora, hay otra opción o una herramienta que, por ejemplo, cuando nosotros estamos debugueando transacciones estándar, que por lo regular son muy amplias, son muy largas,
y por alguna razón no podemos terminar en ese momento el debugueo, bueno, pues tenemos la opción de guardar ese avance que nosotros tenemos para no perder todo lo que ya avanzamos. Entonces, estando en el modo debug, en el menú función debugging, opción sesión debugging, vamos a elegir la opción de grabar. Nos va a mostrar esta ventana en la que nos va a preguntar dónde queremos guardar este avance, en un fichero o en la base de datos. Yo recomiendo guardarlo en un fichero porque pues tal cual te lo va a guardar en un archivito TXT en el que tú vas a poder, no sé, hasta cambiarlo de máquina, ¿no? O para proporcionárselo, no sé, a lo mejor a algún compañero que pudiera continuar con esta actividad. Entonces seleccionamos la opción de fichero, le damos el nombre a nuestro archivo y seleccionamos la ruta en donde lo queremos guardar. Ya hecho todo esto, nos va a mandar las ventanitas de seguridad, a todas les vamos a decir que sí y nos va a guardar nuestro archivo en la ruta en la que nosotros le estamos indicando. Ahora, ¿cómo retomamos ese archivo? Es igual, vamos a entrar a la sesión debug, no sé, ejecutas la transacción en cualquier punto. Ya estando en esa ventana de debug, igual vas a entrar al mismo menú, función debugging, la misma, ¿no? Función debugging, sesión debugging, y ahora en lugar de grabar vas a elegir la opción de cargar. De igual forma te va a decir de dónde quieres cargar tu archivo, en este caso va a ser el fichero, eliges la ruta en donde guardaste tu archivito y lo subes. Y te va a posicionar en el último punto donde te quedaste. Ahora, ¿cómo hacer debug a partir de errores de autorización? Esto es muy común que luego quieres ejecutar alguna transacción, algún proceso y te manda uno de estos mensajes, ¿no? O que te falta autorización o que no posees autorización para cierta organización. Y en muchas ocasiones, pues no sabes ni qué grupo de autorización ni nada es lo que necesitas. De entrada, pues lo que se ejecuta es la SU53, en la que tú puedes ver qué grupos de autorización tienes. Pero hay ocasiones que ni con esto das con la validación o el chequeo de autorización que está ejecutando ese usuario. Para esos casos, lo que hacemos es, a través de la transacción SU01, ingresas el usuario con el que están mandando el error de autorización, igual el comando diagonal H, y bueno, y ya le das ejecutar, o en este caso le vas a dar visualizar. Cuando te abre la sesión de debug, te va a habilitar el menú Breakpoints. Vas a elegir esta opción Breakpoint Add y luego el step. Te va a abrir otra ventana y en la primera pestañita que dice sentencias ABAP vas a poner esta Authority Check y pues ya le das la palomita. Ejecutas, le das F8 y en automático te va a poner todo o te va a identificar todos los puntos en los que hace una validación a este usuario. En este caso, los valores son 0.2, que para este caso o este ejemplo, el 0.2 es con permisos de modificación para la clase prueba. Entonces, con esto tú ya puedes identificar, pues, más o menos qué tipo de autorizaciones está realizando. Igual puedes, o sea, que se detuvo en esta línea 71, pero si vemos, identifica muchas más. Entonces, en el caso que estas autorizaciones ya se le dieron, se tienen que revisar el resto porque seguramente unas de las que está ahí marcadas es la que le hace falta. Ahora, siguiente punto. ¿Cómo hacemos debug a ventanas modales? Esto sí es muy común que sucede, que a veces tú estás ejecutando una transacción, estás debugueando y de repente te manda una pantalla pop-up y pues ahí truena o hasta ahí se detiene tu debugueo. ¿Cómo hacemos para continuar con esto? Bueno, pues lo primero es, vamos a generar un archivo TXT normalito, un bloc de notas, y vamos a pegar este comando que tengo en pantalla, que se los voy a proporcionar junto con toda la presentación. Este comando lo guardas en este archivito TXT. El TXT lo puedes guardar en la ruta que tú quieras, y cuando estés ejecutando la transacción, lo vas a arrastrar hacia la ventana modal. Esa es una manera de crear este archivo. Otra manera es estando dentro de SAP, vamos a dar clic en el botón de crear acceso directo, aquí. Nos va a abrir esta ventana y aquí en tipo vamos a cambiar, te despliega una lista. Vas a elegir la que dice comando de sistema y en comando vas a borrar lo que tenga y vas a colocar la diagonal H. Todos los demás datos no se cambian, excepto la ubicación. Tú le dices dónde lo quieres guardar. En este caso lo vamos a guardar en el escritorio.
le das clic en terminar, te va a mandar el mensaje que se ha creado el archivo en la ruta que indicaste, le das a aceptar y listo. En ambos casos, pues se generan dos archivos, uno TXT y este con .zap. Estando ya en tu transacción en la ventana modal, solo arrastras el archivito hacia la ventana, encima de la ventana, no importa dónde, si encima del botón, en cualquier parte de la ventana, y con eso se activa el modo debug. Aquí voy a mostrar un ejemplo. Aquí ya estamos dentro de la transacción, ya estamos en nuestra ventana modal. Y bueno, aquí dice uno, pues, ¿dónde coloco la diagonal H? Pues no se puede. Arrastramos el archivo de debug y le damos clic en la palomita. Y de inmediato o en automático nos va a abrir la ventana con la sesión de debugueo. Y bueno, a partir de aquí, pues ya empezamos con el análisis. Listo. Ahora, también hay manera de hacer debug a partir de mensajes de error. Esto también, pues, es muy común que suceda. Estamos, no sé, en cualquier transacción, ejecutas esta y te manda un mensajito de error, ¿no? Aquí lo que nos conviene es abrir ese mensaje de error y tomar el número de mensaje. Por ejemplo, para este caso es el M3-305. ¿Okay? Lo siguiente, ya que tenemos ese dato, vamos a volver a ejecutar la transacción, vamos a replicar el escenario y vamos a poner la diagonal H justo antes de darle a ejecutar. Entonces damos diagonal H, enter y ejecutamos. En automático, pues nos va a abrir la ventana de debug. En esa ventana de debug vamos a irnos a la opción que dice Watch Point y nos va a mostrar una ventana como la que vemos aquí. Aquí en variable vamos a ponerle esta variable de... Y en condición libre vamos a poner el número de mensaje que vimos en la pantalla de error. Le damos en la palomita, le damos F8 y en automático se va a detener en en las líneas de código en la que esté el mensaje número 305. Aquí, bueno, yo por lo regular no utilizo mucho esta opción porque justo si dentro del programa hay muchos números de mensaje 305, aunque no sea el M3, pues se va a detener en todas esas. Digo, pero es igual si a lo mejor no conocemos el ID del mensaje, pero sí el número, pues nos va a ayudar. La otra opción que es un poquito más exacta es ya de igual forma tenemos el número de mensaje, ya ejecutamos, replicamos el escenario, entramos al modo debug y estando ya dentro del modo debug, nos vamos a ir a la pestaña de Break Watch Points. Nos va a desplegar estas otras pestañitas y vamos a dar clic en el iconito de la hojita nueva. Nos abre otra ventana con varias pestañas y nos vamos a ir a la que dice mensajes. Aquí sí vamos a poner el ID de mensaje exacto. Para este ejemplo, bueno, yo puse el M7, pero en la pantalla anterior podríamos poner M3 y el número de mensaje el 305. Damos OK a la palomita, ejecutamos F8 y se va a detener exactamente en el número de mensaje que está mandando. A partir de aquí, pues ya podemos empezar a analizar por qué manda ese error, cómo vienen llenos los datos. Por lo regular, en casos empiezas a debugar, perdón, de este punto hacia atrás. Es decir, aquí me mandó el mensaje, bueno, ¿qué está validando? ¿Qué variable? ¿Qué dato? Y va uno hacia atrás analizando los datos o el contenido de las tablas, estructuras o variables. Hay otra manera o otro modo de utilizar este tipo de debug para los procesos de fondo. Para estos procesos de fondo, pues no se puede utilizar como poner un break así normalito en el programa. Están trabajando de fondo, no se van a detener. Obviamente tampoco es viable poner la diagonal H. Entonces, para esto lo que vamos a hacer bueno, hay tres escenarios para estos jobs. El job que está en ejecución, el job que ya finalizó y el job que se ejecuta pues demasiado rápido, que no puedes como detenerlo, que no puedes esperar a que termine porque justo la ejecución es rápida. Vamos a ver cada uno de estos y vamos a iniciar con los jobs que están en ejecución. Para este vamos a ingresar a la transacción SM50
vamos a seleccionar el proceso que está ejecutando ese job, como se ve aquí en la imagen. Entramos a la transacción, seleccionamos el job que queremos analizar, damos clic en el menú Programa Modo, elegimos Programa y luego Debugging. Al presionar el botón van a salir ventanas emergentes, les vamos a decir que sí a todo. Te va a abrir la ventana de debug y a partir de ahí pues ya puedes empezar a analizar. Ese es el primero. Ahora, con jobs ya finalizados. Para este pues entramos a la transacción SM37, vamos a seleccionar igual el job que queremos analizar y ya que lo tenemos seleccionado, como se ve aquí en la imagen, dentro de esta misma transacción, en el recuadro donde colocamos la transacción, vamos a teclear JDBG y damos Enter. Cuando damos Enter en automático o inmediatamente, de igual forma nos abre la pantalla de debug y listo. Podemos comenzar a analizar. Y para la opción 3, los jobs que se procesan rápidamente. Aquí, aunque ya tengamos creado nuestro job, vamos a tener que crear uno nuevo. Para este, por ejemplo, es el Z-Test, ¿no? O sea, nosotros ya tenemos un job creado, pero justo para debuguear creamos otro job a través de la transacción SM36. Le vamos a dar en guardar y nos va a abrir una ventana en la que nosotros vamos a elegir o en el nombre del programa, vamos a colocar siempre, o sea, forzosamente sí, el BTC Loop. Para este, bueno, le damos este nombre del programa, este es un programita, lo vamos a guardar, ya que lo guardamos, repetimos la acción de volver a crear el job, pero ahora en el nombre del programa vamos a poner nuestro programa, ¿ok? El que vamos nosotros a debuguear. Cuando ya tenemos los dos creados, como se ve aquí, vamos a lanzar la ejecución de los jobs y de entrada primero se va a detener en el BTC Loop. Aquí lo que vamos a hacer es, ya que entró este job y se detuvo en esta línea, el valor de la variable i la vamos a cambiar de 0 a 1. Damos F8 y de inmediato nos va a mandar la pantalla de debug de nuestro programa que nosotros lanzamos o del que nosotros estamos eligiendo. Ahora, por último, ¿cómo editar una tabla con debug? Este tema, la verdad, sí pensé mucho en si lo daba o no, porque al final, pues, se pueden modificar registros de tablas estándar o de tabla Z. Lo puse en rojo porque justo sí es importante que al hacer esto, pues, es responsabilidad de quien lo está haciendo, el hacer uso correcto pues, de esta actividad, porque se pueden causar inconsistencias en los sistemas, pues porque al final se están modificando datos. Yo como ejemplo, pues estoy poniendo la modificación de la tabla estándar, la VBA, y pues nuevamente esto se tiene que hacer con mucha responsabilidad. Estando en bueno, de algo que se me pasaba, esta opción sirve para las transacciones SE16, SE16. En cualquiera de las tres transacciones, pues ya que tengamos ingresada la tabla que queremos modificar, pues vamos a proceder igual. Vamos a poner el comando diagonal H, vamos a ejecutar. Va a entrar a nuestro modo debug. Y en las variables vamos a colocar dos. Una que es gd-medio edit y gd-medio sub edit. Ambas nos va a habilitar el iconito del lápiz y ahí vamos a poner en ambas el valor X. Y damos F8. Y aquí, como vemos, pues el contenido de la tabla pues ya nos permite o nos habilita el poder modificarlas. Adicional, pues también nos agrega el botón o nos habilita el botón de guardar. Entonces aquí el cambio que hagamos, si le quito un 0, si se lo agrego, lo que sea que hagamos, lo va a guardar en la tabla estándar. Entonces, pues sí, digo, yo lo informo y lo doy porque existe, pero sí, para hacer este tipo de actividades se tiene que hacer a sabiendas del riesgo que se corre.
Y bueno, no sé si hasta aquí hay alguna duda. De cualquier forma, se les va a hacer llegar la presentación. Bueno, se sube esta presentación a la página de la empresa. Y bueno, de cualquier forma, tienen mi correo en caso de que tengan alguna duda en específico o requieran apoyo con algo de este tema. Muchas gracias. Listo, pues de mi parte sería todo. Gracias por su asistencia. Sí, no hay pregunta. Estaría estricto, Ah, ok. Ajá. pero solamente para decirte que gracias. Que no ok. tenía activado el micrófono. Ah, ok, ok. Sí, sospeché que iba a entrar él. Ay, traté de tardarme lo más que pude. Sí, de hecho, en un inicio, iba a ser así como que tranquila, porque ibas muy rápido. ¿Sí? Sí, ibas muy rápido. O sea, al final me fui más rápido. No, al inicio. Ah, ok, ok. Ajá. Pero Ya sí así como que intermedio, te digo era que, un poquito ya más lento. te digo que de conforme Ujú. voy. Bueno, por lo menos no fueron 20 minutos. Sí. Está bien. No, pero salió bien. ¿Sí? Bueno, pues ya. Y entonces, por ejemplo, ¿tú te quedas con el link de la sesión? Creo que sí me llega a mí. Ok, ok. Listo. Bueno, me voy a salir